¿Qué tal? El día de hoy estoy representando a la empresa CIEC y vamos a hablar de la norma 036, apartado 1 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2018, la cual nos habla de factores de riesgo ergonómico en el trabajo, identificación, análisis, prevención y control para el manejo manual de cargas. Bueno, esta norma entra en vigencia a partir del 2 de enero de 2020, por lo cual la NOM 006 STPS 2014 en todo lo referente al manejo manual de cargas queda sin vigencia, tomando el control la norma 036. Bueno, lo que nosotros vamos a tratar de identificar en esta norma pues es la parte de factores de riesgo ergonómico, el cual sucede por la diferente manipulación de cargas manuales, ya sea con equipos o de manera propia. Bueno, primero que nada, lo que nosotros tenemos que identificar en el manejo manual de cargas, pues que es que hay una actividad de proceso, en la cual, pues obviamente tenemos entradas, y estas entradas se ven representadas por recursos humanos, por la parte de materiales y por la parte de otros elementos como el capital, que obviamente van a generar el trabajo. Lo que nosotros vamos a buscar es una transformación, y esa transformación va a buscar generar ingresos para que la empresa, pues obviamente pueda seguirse manteniendo. En esta relación, pues obviamente hay riesgos asociados a las actividades que desempeña nuestro personal. Entonces, ante este escenario, pues obviamente el marco normativo identificó estos riesgos asociados a las enfermedades laborales y obviamente pues puso manos en marcha. ¿Qué es lo que vamos a buscar como objetivos de ergonomía? Pues obviamente adaptar los productos, servicios, tareas, el entorno a que las personas que realizan las actividades dentro de la organización, pues obviamente minimicen esos riesgos. Los riesgos siempre van a estar presentes en las empresas, ya sea en una actividad administrativa o en una actividad de producción. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de buscar es minimizarlos y adaptar a las personas para evitar que sufran una lesión en la medida de lo posible. La ergonomía tiene un carácter multidisciplinario, interviene en varias áreas. Interviene la parte de medicina del trabajo, la parte de higiene del trabajo, psicología, la parte de ingeniería, economía, antropometría, biomecánica, fisiología del trabajo, la organización, la psicología industrial. Todos estos elementos, pues obviamente los tenemos que empezar a visualizar. Si bien en el apartado 1 se refiere únicamente a la evaluación de riesgos ergonómicos por el manejo manual de cargas, considerando que una carga es arriba a partir de 3 kilogramos. A partir de ahí es cuando entra en vigencia nuestra norma. Todos los pesos por debajo de 3 kilogramos no serán considerados en la presente norma. Bueno, ante todo, pues obviamente todas las empresas tenemos que cumplir el cumplimiento normativo de las normas oficiales mexicanas. Sin embargo, un elemento anterior a las normas oficiales mexicanas es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este reglamento es de carácter obligatorio en todo el territorio nacional y está antes de la norma 036, apartado 1. Y como ustedes pueden ver en el artículo 42, pues nos habla de la relación de los factores de riesgo ergonómico en el centro de trabajo. Entonces, primero que nada, nosotros como especialistas en seguridad o análisis de riesgos tenemos que visualizar que tenemos que cumplir el reglamento federal y luego asociarlo con las partes de las normas oficiales mexicanas. Por otra parte, pues lo que tenemos que evaluar son los factores de riesgo. Estos factores que están presentes en las actividades individuales por el flujo de materiales que realice el trabajador o las actividades asociadas con su perfil de puestos. Por otro lado, también tenemos, pues obviamente, algunos factores ligados a ya cómo se comporta el trabajador en el área de trabajo. En este caso, la fuerza que imprime, las posturas, las repeticiones, son elementos que nos pueden agravar estos riesgos. Por el otro lado tenemos los factores organizacionales que, pues dependiendo la jornada que desarrolle el trabajador, los horarios, las pausas, el ritmo de trabajo, asociado a la parte de la frecuencia, a las posturas correctas o incorrectas, pues obviamente eleva o disminuye los riesgos. Y por último tenemos otro que está presente, que son los factores ambientales en los puestos de trabajo.
que juegan en contra también para elevar los riesgos, que son la temperatura, la vibración, así como la humedad y otros factores asociados que, dependiendo en el sector industrial en el cual nos estemos desempeñando, van a ir en contra o a favor para garantizar que estos riesgos se puedan minimizar o maximizar. Bueno, la norma 036, al igual que toda nuestra normativa, tiene relación con varias cuestiones. Tenemos relación con la Ley Federal del Trabajo, tenemos la parte del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley de Seguro Social, la Ley de Normalización y Metrología, la norma 001, ¿verdad?, para edificios, locales e instalaciones, en donde van a transitar las personas, la norma 06, lo que hablábamos de que aquí en este apartado, en la norma 06, ya no vamos a considerar el manejo manual de carga, sin en cambio tenemos la cuestión del almacenamiento a través de equipos, entonces eso sí lo tenemos que considerar. Tenemos la norma 017, que nos va a hablar del equipo de protección personal. Aquí lo importante es analizar el estudio de riesgos para determinar el equipo de protección personal que se requiere en función de los riesgos asociados, no en función de la actividad, está en función de los riesgos. Y tenemos la norma 019, ¿verdad?, que es la que nos habla de la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, las cuales van a fungir dentro del centro de trabajo. ¿Para qué? Para alinearlo con los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todas estas leyes, pues obviamente están interrelacionadas con la norma 036 y debemos de cumplirlas. Como patrón, pues el patrón va a tener obligaciones. La principal obligación es contar con un análisis de factores de riesgos, adoptar las medidas necesarias, efectuar la vigilancia de los trabajadores, ¿verdad?, para ver que se estén desempeñando bien, que no estén presentando quejas, ¿verdad?, de dolencias. Entonces, todos estos elementos van a jugar a favor o en contra para ir creando un buen ambiente de trabajo. También deberemos informarle como patrones a los trabajadores sobre los posibles riesgos que tienen por el manejo manual de cargas, capacitarlos y llevar el registro de estas personas. Bueno, como trabajadores también vamos a tener que cumplir ciertas obligaciones, ¿verdad? Tenemos que cumplir las medidas de seguridad, dar aviso cuando tenemos algún problema, mantener ordenados y limpios los lugares de trabajo, desempeñar nuestro trabajo de manera segura, conduciéndonos con las políticas, ¿verdad?, y con las directrices que nos da la organización, participar en la capacitación o adiestramiento que nos dé el patrón, informar al patrón sobre las afectaciones a nuestra salud, ¿verdad?, en el caso de posibles daños generados por la actividad, y cumplir y someternos a exámenes médicos, ¿verdad?, que nos determine la organización. Bueno, el diagnóstico y análisis de factores de riesgo ergonómico va a estar dado por una visión operativa y orientada a la salud. Esta orientación a la salud, pues obviamente los va a tratar de direccionar a los empleados para que, pues obviamente para garantizar condiciones de seguridad. Los factores de riesgo van a estar asociados por un accidente de trabajo, que son aquellos que aumentan o favorecen la probabilidad de ocurrencia de un accidente. Se clasifican en diferentes grupos: factores o condiciones de seguridad, factores de origen físico, químico, biológico, ergonómico, condiciones medioambientales, factores derivados de las características del trabajo o factores derivados de la organización del trabajo. Entonces, todos estos elementos, como ustedes lo pueden ver, se van a conjuntar para un diagnóstico del trabajo. El diagnóstico del trabajo, pues obviamente va a considerar ciertos elementos, ¿verdad? La identificación de qué actividades se están desarrollando, una evaluación rápida de las actividades identificadas, una evaluación específica del nivel de riesgo, por una parte. Por otra parte, deberá considerar la identificación de las actividades ya como tarea o puesto de trabajo, cómo se van desarrollando esas actividades, los trabajadores involucrados que la realizaron, si son 1, 2 o 3 o 4 personas, la frecuencia que se está realizando, cada cuántas repeticiones se realizan en una hora, el tiempo de duración de estas actividades, ¿verdad?, cuántos minutos, segundos, cuánto se realiza. Y también deberá de considerar el nombre, denominación o razón social, domicilio completo y actividad principal, las actividades realizadas en el centro de trabajo y el resultado de la estimación de riesgo. De aquí se van a derivar las medidas de prevención y control. Estas medidas de prevención y control, pues lo que van a tratar de hacer es garantizarnos, pues que obviamente se está llevando en un ambiente controlado, que está bajo condiciones normadas, que no está afectando al trabajador,
que va a asegurar que obviamente los elementos de manipulación sean los correctos para que el trabajador no se lastime, va a proporcionar también el equipo de protección personal adecuado, va a asegurar que las cargas sean estables, va a asegurar que el tipo de material y el lugar en donde va a transitar esté correcto, que cumpla con la norma 001, que las áreas estén despejadas, ¿verdad? Que no haya superficies que dañen. Inclusive si en algún momento al manipular las cargas nos encontramos con escaleras, pues obviamente todo eso va a elevar los factores de riesgo. Entonces, son las medidas de prevención y control que nosotros, al analizar el estudio de riesgo, pues obviamente vamos a ir quitando todos esos problemas para que, para ir asegurando que la carga se van a manipular de una manera adecuada. Dentro de esta manera adecuada, pues obviamente también tenemos que revisar los materiales, ¿verdad? Que no tengan aristas, que se puedan sujetar de una manera correcta, que no sean muy voluminosos, que estos materiales tengan superficies sólidas, que no sean resbalosos. Entonces, todos estos elementos nos van a asegurar, pues obviamente, la estabilidad en el manejo de la carga y en el movimiento, aunado a la protección de equipo personal que podamos poner. Lo mejor pues es obviamente tratar de quitar estas actividades manuales en la medida de lo posible. Sabemos que a veces es complicado y no se puede realizar, pero bueno, vamos a tratar de controlarlo. Bueno, entonces los centros de trabajo pues obviamente dentro de esto pues van a tener que adoptar medidas, ¿verdad? Van a tener que adoptar un programa de ergonomía que esté orientado el programa a establecer aquellos controles que minimicen los riesgos asociados, ya sean actividades técnicas o administrativas. ¿Cómo se van a realizar estas actividades? ¿Cómo se van a medir? ¿Quién van a ser los responsables? Y la evaluación de esas medidas de control, si están surgiendo efecto o no están surgiendo efecto. Otro de los elementos que también nos va a pedir la normatividad, pues es dar un seguimiento a la salud de los trabajadores. ¿A través de qué? Pues de exámenes médicos. Y estos exámenes médicos, dependiendo el riesgo asociado, los vamos a tener que estar midiendo. La empresa pues obviamente va a garantizar que los empleados se les da un adecuado control a su salud. Y en dado caso de detectar algún riesgo, pues obviamente ya la empresa tomará las medidas de controles para que el trabajador no ponga en riesgo su salud. O en dado caso, si ya está muy en riesgo la salud, pues obviamente tendrá que a lo mejor cambiarlo de un puesto administrativo. No lo podemos despedir, recordemos, porque pues el riesgo se generó y la enfermedad en el trabajo. Entonces ahí la ley pues obviamente se tiene que hacer cargo. Como empresa tenemos que hacer frente a esta problemática y dar la mejor solución para el trabajador. Bueno, ya evaluado todos estos esquemas, pues obviamente tenemos que establecer mejores prácticas de cargas manuales. Como comentaba, la mejor práctica pues sería no tener como tal cargas manuales, ¿verdad? Realizar esta con equipos, pero en cambio sabemos que esto no es posible. Entonces, dentro de esto, pues obviamente tenemos que involucrar a los trabajadores para crear unas mejores prácticas. Estas mejores prácticas, pues, ¿cómo se van a dar? Pues organizando los periodos para la frecuencia de actividades, los tiempos que se desarrollan, dar formación a los trabajadores, ¿verdad? Rediseñar los puestos de trabajo, realizar evaluaciones específicas, ¿verdad? Reducir el peso y el volumen de las cargas, ejercicios de calentamiento y estiramiento, son algunas de las mejores prácticas que podemos encontrar. A su vez, pues obviamente aunadas a adoptar posiciones de un mejor balance, mantener los brazos estirados, ¿verdad? Tensar los músculos abdominales, presionar la barbilla contra el pecho cuando hacemos la manipulación de cargas, levantar la carga lo más cercana que se pueda al cuerpo, ¿verdad? Para evitar posturas incorrectas, levantarla suavemente, evitar y girar, inclinar hacia los lados cuando esté realizando el esfuerzo, evitar girar el tronco, ¿verdad? Con la carga, recordemos que debemos de girar con todo nuestro cuerpo, solicitar ayuda a manipular las cargas y si están muy pesadas e incómodas, pues obviamente a lo mejor utilizar algún dispositivo. Bueno, dentro de esto también vamos a tener la evaluación como tal. Me voy a permitir abrir algunas plantillas
que normalmente cuando nosotros estamos dando nuestros cursos, pues obviamente lo utilizamos. La primer plantilla dentro de los apéndices que nos pide la norma es la estimación del riesgo por el levantamiento, transporte de cargas y operación de carga